Pisidia existían sinagogas y la mayoría de ciudadanos no profesaban el judaísmo, sino que profesaban este paganismo greco-romano. Por tanto, era obvio que no guardaban el sábado como día de reposo. Y vemos que casi toda la ciudad se reunió en la sinagoga en sábado. Me parece que es un giro de eventos bastante rotundo de parte de una ciudad acostumbrada a reposar en el domingo. Obviamente, aquí hay un cambio brusco de creencias por parte de los moradores de esa ciudad. Pues es como hoy, imagínate tú, ir a predicar, por ejemplo, a la ciudad de Texas, en Estados Unidos, en sábado, y que la mayoría de personas de esa ciudad pues lleguen a esa reunión en sábado. Pues no va a pasar así. Lo que va a pasar es que la mayoría de personas van a estar trabajando en sábado y no van a abandonar sus trabajos por ir a escuchar una prédica en sábado, ¿verdad? Entonces, ellos quieren que se les predique en domingo, porque ese es el día de reposo que ellos guardan. Pero vemos que no pasó así en esta región de Antioquía de Pisidia. Ellos estuvieron dispuestos a dejar todo lo que estuvieran haciendo en el sábado para escuchar este impresionante evento de aquel hombre llamado Jesús, que ha resucitado de los muertos y que te viene a traer las noticias de la vida eterna. Miremos entonces, hermanos, el esfuerzo que hicieron la mayoría de habitantes de Antioquía de Pisidia para poder escuchar la palabra. Por eso el Espíritu Santo ya sabía lo que debía hacerse, y por eso se envía al apóstol Pablo y a Bernabé a predicar en esas zonas deseosas de escuchar la verdad. Miremos que en ningún momento hay un cambio de día de reposo, y notemos que el apóstol Pablo y Bernabé de ninguna manera hicieron una excepción en el día de reposo en sábado para pasarlo a otro día con tal de enseñar la palabra, como algunos hoy en día podrán hacer. Como nadie puede reunirse en sábado porque en general todo el mundo está trabajando en sábado, entonces vamos a predicarles en domingo. Pues vemos que el apóstol Pablo no hizo eso, a pesar de que ellos estaban ahí dedicados a la predicación. Es decir, que sí hubieran podido predicar en domingo. Sin embargo, hicieron que casi toda la ciudad se reuniera ¿cuándo? En sábado. Impresionante, hermanos. Y si eso no es prueba verídica de que el día de reposo nunca fue cambiado, pues yo no sé qué más pueda hacerlo. Luego, Bernabé y Pablo se fueron a Iconio, que corresponde hoy en día a una ciudad de Turquía llamada Konya. Y será que en Iconio, por ejemplo, que era una ciudad que estaba entregada a la idolatría, como toda esa zona, ¿será que ahí Pablo y Bernabé prefirieron ir al templo de Júpiter o de la diosa Diana en domingo a predicar el evangelio? No, para nada. Miremos que Pablo y Bernabé nunca asisten a templos paganos, como es apenas obvio, ¿verdad, hermanos? Hoy en día nosotros vemos todo tipo de desorden en el cristianismo, cosa que no pasaba con el apóstol Pablo y Bernabé. Y por eso, debido al desorden que hay hoy en día en el cristianismo, aceptamos cualquier locura que nos cuenten y la vamos creyendo como si fuera la verdad absoluta. Entonces veamos que el apóstol Pablo y Bernabé también entran en Iconio a una sinagoga y lo hacen en el día sábado, porque es en sábado que se hacen los servicios religiosos en las sinagogas. Leamos en Hechos capítulo 14, versículo 1. Y aconteció en Iconio que entrados juntamente en la sinagoga de los judíos, hablaron de tal manera que creyó una grande multitud de judíos y asimismo de griegos. Notemos entonces que en la sinagoga no habían solo judíos, sino que habían también griegos, y que es obvio que el día en que las sinagogas predican es en sábado, y que además había una grande multitud, no solo de judíos, sino de griegos, y esos griegos tuvieron que reposar en sábado si querían escuchar al apóstol Pablo y a Bernabé.
Luego, el apóstol Pablo y Bernabé salieron de Iconia hacia otras ciudades en la misma región de Licaonia, que eran las ciudades de Listra y Derbe, que seguían estando dentro de lo que hoy conocemos como Turquía, pero que, como ya les dije, en ese tiempo estaba bajo el control del Imperio Romano. Y de nuevo, aquí tenemos que entender el contexto, que en esas regiones se adoraban a los dioses grecorromanos, a Júpiter, a Mercurio, a Marte, todos vinculados al día de la semana, y al sol, obviamente, que era Helios, que estaba vinculado al domingo, y ese sobre todo era el día más venerado por ellos, para su dios Helios, el dios sol, el domingo, ¿ok? Y nosotros vamos a mirar y a corroborar que en este primer viaje misionero, jamás el apóstol Pablo se reúne en domingo, como ya hemos venido viendo. En este caso ahora él hace un milagro con un paralítico de nacimiento. Leamos en Hechos capítulo 14, versículo 8 al 11. Cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Consecuentes con esta idolatría que ellos tenían, ¿verdad, hermanos? Pues era el problema que existía en aquella región, como ya les mencioné, y llegaron al punto de declarar al apóstol Pablo como Mercurio y a Bernabé como Júpiter. Leamos en Hechos capítulo 14, versículo 12 al 13. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, que estaba delante de la ciudad de ellos, trayendo toros y guirnaldas delante de las puertas, quería con el pueblo sacrificarles. Así que nosotros estamos viendo que los apóstoles entendían y eran conscientes de la idolatría que existía en la ciudad llamada Listra y en toda esa región, y que es obvio que si el jueves era usado para venerar al dios Júpiter y el miércoles para venerar a Mercurio, pues el domingo era usado para venerar al dios Sol, y ellos tenían que cuidarse de que en esas regiones se pretendiera creer que ellos venían a enaltecer a sus dioses, como en este evento parecía ocurrir, que se estaba dando todo el efecto contrario, ¿verdad, hermanos? El apóstol Pablo y Bernabé venían a traer la verdadera religión al verdadero Dios y a su Hijo, y resulta que ahora eran vistos como los dioses paganos de esa región, como Júpiter y Mercurio. Entonces era una contradicción terrible, y era obvio que el apóstol Pablo quería apartarse de ese tipo de idolatría, en donde un día de la semana estaba ligado o vinculado con un dios, en este caso el sol, vinculado con el domingo, era el día de adoración al domingo. Y entonces es lo que ocurre en Listra. Y casi que el apóstol Pablo, parafraseando el mensaje del primer ángel, él les enseña a esos moradores de esa región que no pueden adorar a lo creado, sino que deben adorar al Creador. Leamos en Hechos capítulo 14, versículo 15. Y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y el sol y todo lo que está en ellos. Miremos entonces, hermanos, que es como si el apóstol Pablo estuviera parafraseando el mensaje del primer ángel. Leamos en Apocalipsis 14, versículo 7. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas y el sol,
Entonces hay un problema cuando tú reposas en domingo, porque en ese día estás adorando al sol. Alguien dirá que no puedes reposar en sábado, porque en ese día los griegos y los romanos adoraban a Saturno. Pero nosotros vemos que era el día domingo el que se establecía como un venerable día de adoración al sol, y no el sábado. Y la historia entonces nos revela que el sábado es el día para adorar al Creador. Aunque es cierto que tú puedes adorar a Dios todos los días, hay un solo día en el que lo puedes adorar de continuo sin que tengas que trabajar, y es el sábado, ¿verdad, hermanos? Entonces es ese día en el que se adora al Creador, y es curioso que cuando leemos el cuarto mandamiento se nos recuerda la creación de Dios. Leamos en Éxodo capítulo 20, versículo 11, porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo o el día sábado y lo santificó. Es un día santo, ¿ok? Entonces, ¿qué vemos? Que el apóstol Pablo en ningún momento está haciendo un cambio del día de reposo de sábado a domingo. Al contrario, está luchando con la idolatría de esa región y quiere acabarla, quiere demostrarle a los moradores de esa región de la existencia de un Dios creador que creó todas estas cosas, y que por tanto es absurdo adorar a su creación, sino que debe adorarse al Creador. Y Pablo es entonces testigo presencial de esta idolatría que existía en Licaonia. Y por eso él, sabiendo que eran adoradores de lo creado y no del Creador, que adoraban a las estrellas, a la tierra, en fin, al sol, pues él entendía que no tenía ningún sentido que predicara justo en aquel día que para ellos era sagrado. Pues ya miremos lo que ha pasado, que han tomado al apóstol Pablo como si fuera Mercurio. Y entonces ahí venía esta idolatría, y por eso él tiene que tomarse su tiempo para explicarles a ellos: un momentico, no adoren a lo creado, sino al Creador. Hoy en día tenemos este mismo problema, cuando la mayoría del mundo adora a lo creado porque obedecen los decretos del Papa de Roma y no quieren obedecer los decretos de la ley de Dios. Dicen que la ley de Dios fue abolida, que ya no tiene por qué obedecerse, pero bien que sí obedecen los decretos del Papa de Roma. De nuevo estamos en el mismo asunto. ¿Por qué adoran a lo creado y no adoran al Creador? Y vemos entonces que el apóstol Pablo parafrasea el primer mensaje del ángel del Apocalipsis, advirtiéndole a los moradores de esa región: cuidado, hay un Creador y debes adorarlo y darle la gloria a Él y a nadie más. Y ese mensaje va ligado con el santo día de reposo, porque Dios creó la tierra y todo lo que hay en ella en 6 días, y al séptimo día reposó. Por tanto, es un día santo. Vemos que en este primer viaje misionero del apóstol Pablo, entonces, que además ocurrió entre el siglo 46 después de Cristo y el siglo 48, pues el apóstol Pablo confirma estas iglesias en las regiones paganas y las convierte del paganismo a la verdadera religión, que nosotros vamos a llamarla cristianismo, aunque el cristianismo hoy en día esté tan colapsado y caído en apostasía. Y vemos